Salud y saludos. Este vídeo va a ser un poco cansino y rancio como una morcilla de 3 años. Pues es un proyecto muy antiguo que ahora he recuperado con demasiados días buscando datos e imágenes. Es un trabajo de años. Un trabajo para tratar un tema repetido millones de veces. Un tema que en general creemos conocer bien, pero que en realidad ignoramos más de lo que sabemos. Y aquí voy a mostrar otra forma de analizar el mismo cuento. Los que soporten este vídeo tendrán mi bendición. Entrando en materia, voy a comenzar hablando de la energía cinética. La energía cinética de un cuerpo es aquella energía que posee debido a su movimiento. Al hablar de energía cinética, es muy común poner el ejemplo de las balas. Antiguamente, cuando había mili, y supongo que hoy en el ejército, el instructor cogía una bala en la mano y dándose con ella por todas partes del cuerpo nos decía: la bala no mata, lo que mata es su velocidad. Pues la velocidad es muy importante para la energía cinética. Es la base fundamental de la energía cinética. Una masa a una velocidad crea una energía cinética, que se define como el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa determinada desde el reposo hasta la velocidad adquirida. Y una vez conseguida esta energía mediante la aceleración, el cuerpo se mantiene con esa energía cinética no cambia hasta que no cambie su velocidad, por cualquier circunstancia que esto sea factible. Para que una masa, por tanto, que va a una velocidad, regrese a su estado de reposo, se requiere un trabajo negativo de la misma magnitud de su energía cinética. Según sabemos y según hemos leído y según hemos estudiado, una nave espacial con una velocidad X puede apagar perfectamente los motores y no perder su velocidad, ni por tanto su energía cinética. Pues la energía cinética de una bala se agota por el rozamiento con el aire, que va disminuyendo poco a poco su velocidad. Siendo que en el espacio exterior o en el llamado vacío, al no haber atmósfera, no hay frenada por rozamiento. Así son las reglas de estos cuentos. Queda claro así que una nave en el espacio debe frenar su energía cinética oponiéndole una energía igual y contraria. Y con esto en mente, vamos a intentar volver a la Luna con una misión anti-Apolo. De los viajes a la Luna nos dijeron que 50.000 kilos salieron de la Tierra a 40.000 kilómetros por hora. Y lo voy a repetir varias veces. Aunque a veces dicen 39.000, otras veces dicen 45.000. Las cifras de este cuento no siempre son las mismas, pues son varios los Apolos y distintos los cuentos, y muchos los cuentacuentos. Pero una nave a esa velocidad y con ese peso posee una energía cinética descomunal. Está claro que todos sabemos que una locomotora a 80 o 90 kilómetros por hora, sin ir muy rápida, lleva una energía cinética brutal, que agota con los frenos con el rozamiento. Pero hablamos del espacio donde no hay rozamiento. Pero ahora tratad de imaginar una locomotora a 9.000 kilómetros hora, porque es que yo no puedo. Y el protagonista de este cuento es el Saturno V, que es un gigante
como en todos los cuentos. Y este gigante llevará a los hombres a los mundos del cielo. Y aquí vamos a ver sus partes. Pues el monstruo se va deshaciendo conforme avanza su viaje. Y podemos ver que al principio de este cuento, estando en la Tierra, se gastaba muchísimo combustible. Para mí, una cantidad insultante. La fase 1 del Saturno V gastaba, dicen, 15 toneladas por segundo. Yo he trasegado muchas esferas y depósitos de gases licuados con altas presiones. He descargado y he cargado camiones de etileno licuado de 20.000 kilos, pero tardaba 2 horas en cada camión. Y en las esferas, en un trasiego de esferas, se tardaban hasta días. Por mi amplia experiencia en bombeos y en trasiegos de queroseno, de LPG, de gasoil, de gasolina, de ATK, por grandes tuberías y con enormes y potentes bombas, puedo decir que 15 toneladas por segundo me parece una cifra de broma. Esto es ir a caño libre, pero un caño muy, muy, muy gordo. Eso es como cagar 5 elefantes por segundo. Unas cantidades de combustible nunca vistas ardiendo de forma controlada. Vamos, esto es como casi un camión explotando por segundos. Y los segundos pasan muy rápidos. Pero de esa fase 1, nos dicen que con 2.000 y pico toneladas de combustible gastadas en 90 segundos, 2 minutos y medio, ya ha logrado subir a 61 kilómetros de la Tierra. Ya están a 61 kilómetros de la Tierra. Sí, para hacer los primeros 61 kilómetros gastaron más de 2.000 toneladas de queroseno y oxidante. Y se quedaron a eso, a 61 kilómetros, según nos cuentan. Pero acto seguido viene la fase 2, que dura 5 o 6 minutos y consume 1.300.000 litros de oxígeno e hidrógeno. Solamente 4.000 litros por segundo. Aunque 4.000 litros por segundo siguen siendo muchísimos litros por segundo. Aquí también iban a caño libre. Pero cuando acaba esta fase 2, que ya se va deshaciendo el monstruo, con estos brutales consumos ya están a 185 kilómetros de la superficie terrestre. Más o menos, pues, las cifras bailan según el que toca la música. Y después, entonces, de una explosión de casi 3 kilotones, ya están a 181 kilómetros de la Tierra. Pero aún queda la tercera fase, que gastando 300.000 litros de hidrógeno y oxígeno, entra en una órbita terrestre baja de unos 190 kilómetros de altura. Y desde esa órbita toma velocidad y lanza las 3 naves a la Luna. Muy bien. En 15 minutos gastaron y se deshicieron del monstruo y ya solo quedan 800.000 kilómetros de un viaje de una semana. Y además con entrada y salida en un cuasiplaneta. Pues en este viaje era un viaje de todo incluido. Y para ese viaje, de las 3.000 toneladas iniciales de combustible, ya solo le quedan a la máquina 25 toneladas metidas por litros en 6 bidoncitos que veremos posteriormente. Pero en este cuento se pasaron por el forro de las pelotas, un sexto de la gravedad terrestre para entrar en la Luna
y otro sexto de la gravedad terrestre para salir de ella. Aunque puede ser que esta gravedad sea muchísimo mayor de eso que nos dicen, pues también nos dicen, en todos estos cuentos, que la Luna atrae los mares que están bien pegaditos a la Tierra, porque tiene un efecto gravitatorio tremendo. Pero bueno, siguiendo este cuento, las 50 toneladas ya van lanzadas a la Luna a 40.000 kilómetros por hora. Y justo en ese mismo momento ocurre un milagro. Cuando acaba la fase 3 y se desprende ya casi todo el monstruo, el módulo de servicio y de mando se vuelve, hace una vuelta de campana, una vuelta de carnero que dicen los argentinos, y va y se acopla al módulo lunar que ya estaba sin impulsión. Y nos dicen que esta maniobra se hacía solo con unos fs, 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 como los de un bote de laca. Unas maniobras de precisión nunca vistas. Pues el módulo lunar sale del cohete y el módulo de mando hace media vuelta de carnero perfecta, impoluta, sin perder la línea de la trayectoria, manteniendo la misma velocidad, la exacta velocidad que trae el módulo lunar, y se posiciona milimétricamente y se acopla al módulo perfectamente. Aunque en el módulo lunar, hace 50 años, no había pilotos. Y además, esto dicen que lo hicieron con una tecnología y una computación prehistóricas. Para creerse esto, hay que estar chupándose el dedo y sorbiéndose los mocos. No tienen más que una mosca en la cabeza, si crees esto. Pues en aquellos tiempos tan lejanos y en aquello fantástico viaje, Tesla aún no había inventado el radiocontrol. ¿O sí? Sí, bueno, sí, pero que no me creo esta maniobra. Pero según nos cuentan, las 3 naves iban hacia la Luna a toda velocidad, pero la iban perdiendo debido a la atracción gravitatoria de la Tierra. Y al llegar a la zona de influencia de la Luna, ya solo iba a 3.700 kilómetros por hora, que son muchos kilómetros por hora. Pero al entrar en la zona gravitatoria de la Luna, las naves alcanzaron la velocidad de 9.000 kilómetros por hora, al ser atraídos. Y con ese peso y esa velocidad, las 3 naves entonces llegan a la Luna con una energía cinética de 160.000 millones de julios, siendo que un julio es la energía necesaria para mover un metro en un segundo. Pero a pesar de esa enorme energía cinética, las naves llegaron a la Luna y aparcaron en la órbita de estacionamiento, como debe de ser. Y lo hicieron a la primera. Y ya se quedaron atrapadas por la gravedad en la órbita lunar. Una órbita lunar a 110 kilómetros de altura y a 9.000 kilómetros por hora de velocidad. 9.000 kilómetros por hora es mucha velocidad. No hace mucho tiempo pilotaba yo una moto y por eso conozco algo la velocidad. Iba a 256 kilómetros por hora. Y en una ocasión, a 160 kilómetros por hora, parar en seco esa energía cinética que llevábamos la moto y yo, consumió 4 costillas, un radio y el peroné. Pero volviendo a la inyección translunar, la inyección fue mágicamente, pues sabían a qué altura y a qué velocidad exacta debían ponerla. Y milagrosamente esta bala de 50 toneladas a 9.000 kilómetros por hora, que lleva una energía cinética de 160.000 millones de julios, cambia de rumbo casi recto y pasa a ser circular. Pasó de ir en línea casi recta a una trayectoria circular.
sin más problemas, por la jeta. Y orbitando la Luna, aún iban a 9.000 kilómetros por hora. Y tuvieron que frenar de 9.000 a 3.600 o 4.000 para poder abandonar la órbita y descender a la Luna. Desacelerar esa nave de 9.000 a 3.600 kilómetros por hora suponen otros miles de millones de julios sacados del depósito de combustible. Depósito al que hay que sacar muchos otros miles y miles de millones de julio todavía en este viaje. ¿De dónde salió tan poco combustible para tanto gasto? Ahora después veremos los depósitos. Dicen que el módulo de servicio, que es del que vamos a hablar ahora, llevaba unos 17.000 litros de combustible. Y estos 4 bidoncitos que se ven aquí en este dibujo es en donde dicen que iban 17.000 litros de combustible. Y en la Tierra, 17.000 litros se pueden llevar en 9 furgonetas medianas, no muy chicas. Pero lo más curioso es que en todos los modelos son también distintos. Pero bueno, sea como fuere, siempre da pena ver los depósitos, porque dentro del módulo hay muchísimas otras cosas. Este, por ejemplo, dicen que es el propulsor que va dentro del módulo. Claro, por supuesto, sin su carcasa. Y supongo que también tendrán que ir dentro todos los dispositivos para que este motor funcione. Y como se puede ver en los dibujos y en las maquetas, hay una multitud de depósitos y otros inventos y muy diversos aparatos. Pero entre estos ingenios me hizo gracia que hay una fábrica de agua que hace 600 gramos de agua potable a la hora. Este agua dicen que es el subproducto de la célula que da energía para todo el sistema, pero es potable, una célula de combustible. Así llevaban embotellados el hidrógeno y el oxígeno por separado y luego lo juntaban para hacer el agua, muy de la NASA. Y milagrosamente el agua salía potable y saludable, con sus oligoelementos, sus minerales, todo perfecto. La máquina es maravillosa. Y esta maravillosa batería, que es en realidad la batería, sirve para dar calor a la cápsula también. Sirve para disipar el calor del motor y sirve para mantener la presión en la cápsula. Claro, aquí en el módulo van muchos cables, muchos tubos y la electrónica para la comunicación y otros aparatos, que además de proporcionar aire respirable, expulsa el CO2 exhalado. ¿Eso cómo es posible en una nave, en una habitación, o en un traje hermético presurizado con un casco que deja la cara libre? Pues para hacer esto tendrían que tener un tubo para exhalar y un tubo para inhalar. Pero no, ellos hablan de productos químicos y reacciones que atrapan el dióxido de carbono y hablan de una máquina nunca vista en la Tierra y que solo funciona en la Luna. Esta batería mágica, además, dura indefinidamente, a pleno rendimiento, pues tiene que alimentar multitud de aparatos y tiene unas potencias y unas funciones nunca jamás vistas en la Tierra. Vamos, mi amigo saharaui encargó una batería de estas a la NASA para poder tener aire acondicionado, electricidad, agua, pero le contestaron que habían quemado los planos y que ya no podían hacerlas. Y este módulo de servicio tiene también 4 motorcillos con 16 trompetillas para hacer pss, pss, pss. Y todos sus mecanismos pues también van dentro, sus gases y sus cosas. Y así, con este pss, pss, conjuran el hechizo para derrotar a la energía cinética. Y también el módulo, el que va a bajar a la Luna, lleva también otros motorcillos, trompetillas y también una batería mágica. Es curioso apreciar que en el módulo de servicio y de mando frenan cuando tienen que caer a la Luna, pasando de 9.000 a 3.600 kilómetros, y cae el módulo lunar. Pero no cae también el módulo de servicio.
Si están a la misma velocidad, uno cae y el otro no. Se supone que inmediatamente el módulo de servicio debería recuperar los 9.000 kilómetros hora y la altura necesaria para mantenerse en la órbita. Otro gasto de energía del que nada hablan en este cuento, nada dicen de estas maniobras que se deberían hacer al menos 4 veces. Y después de esas 4 veces, impulsar la nave hacia la Tierra a 16.000 kilómetros por hora. Otros pocos miles de millones de julios. Un elevado gasto de energía del que no se dice nada ni se computa en este cuento. Aunque te dicen que te lo van a contar minuto a minuto. Solo encienden el motor una vez o dos. Y el cuento cada vez se pone más interesante, pues el módulo lunar dio media vuelta a la Luna y alucinó. No, perdón. Media vuelta a la Luna y alunizó. Pero para entrar en la Luna, el doble módulo lunar y posarlo suavemente, hay que contrarrestar esos 16.000 kilos a 3.600 kilómetros por hora, que son 8.000 millones de julios. Esto dice que lo hacen con un motor muy pequeño y de muy bajo consumo, y en solo 14 minutos y medio de vida. Y el cuento sigue diciendo que con este pequeño motor y estas pelotitas de combustible, y que con solo 14 minutos y medio de motor encendido, se posaron suavemente en la Luna. Aunque, curiosamente, estos módulos tardaron en caer 2 horas para bajar 110 kilómetros y posarse, con solo 15 minutos o 14 de motor. Por lo que es de suponer que el módulo bajó planeando, que dio medio giro sobre la Luna. Y cuanto más pequeñas son las naves a mover en estos fantásticos viajes, más grande es la fantasía. Y es que la nave o módulo de ascenso, de 5.000 a 7.000 kilos de peso, según quien cuente el cuento, ya va a salir de la Luna. Y poner el módulo de ascenso de 5.000 kilos, digamos, de peso, a la velocidad de escape de la Luna, que es de 4.300 kilómetros por hora, según las reglas, eso requiere un gasto de combustible equivalente a 3.500 millones de julios. Y esto dice que lo hicieron con un pequeño motorcito, más pequeño aún que el del módulo de descenso, que parece un cubo, si lo veis en las imágenes, y con una cantidad ridícula de gas licuado que iba colocada en 2 pelotas. Pero párate, las pelotas situadas de tal modo que parecen los testículos en el módulo. Mirando estos depósitos, he querido calcular cuántos litros podrían caber en esos depósitos. Y no he podido, pues me da la risa y no puedo. Calculadlo vosotros mismos. Dicen que en estas esferas y que cabían 2.700 litros. Pero eso para mí es imposible de creer. Y que 2.700 litros sigue siendo una porquería de combustible. Pero en este cuento hacen cosas mágicas y ridículas, pues nos dicen que el módulo de ascenso se acopló al módulo de mando 3 horas y media después del despegue. De esas 3 horas y media, el motor solo funcionó 7 minutitos. ¿Cómo se come esto? Por Dios. 3 horas y media volando hacia arriba sin motores encendidos. Y planear subiendo y alcanzar 9.000 kilómetros por hora o 4.300 es imposible. Lo mires como lo mires. Pero en este cuento el módulo sube y sube para acoplarse al módulo de mando, que orbita a 9.000 kilómetros por hora. O bien el módulo de mando debió frenar hasta los 4.300 que traía el módulo lunar, o no sabemos qué. Lo que sí vemos es que hace otras vueltas de campana y luego ya recuperan la órbita y aceleran hasta los 16.000 kilómetros por hora para regresar a la Tierra. En este cuento
Todas estas maniobras son limpias, sencillas, perfectas, sin apenas gasto de combustible, pero en estos balones no hay combustible ni para empezar la película. Pero aún así ellos dicen que iban sobrados de espacio. El diseño del módulo para meterlo en un tronco de cono es totalmente irracional, irrisorio, una falta de respeto a la lógica y a la inteligencia. Pues este módulo tiene formas cuadradas, esquinas vacías y espacios muertos. El diseño pensado completamente para el cine y totalmente ilógico para un sitio en el que va a ir alojado. Y es que iban sobrados de volumen, pero todo esto cabe en el módulo. Máquinas absurdas, espejitos mágicos, palos de golf. En el módulo, por más que queramos, no hay sitio ni para los trajes, ni para los aparatos. No tienen ni asientos. Y no se van a sentar en el cubo del motor porque se podrían quemar el culo. Y cabe, en este aparato, cabe hasta un todoterreno, un jeep, para dar paseo alrededor del módulo. Lo del jeep ya fue genial. Creer que con este mini cohete de 2 baloncitos de gasolina se puede poner a 9.000 kilómetros o a 4.000, que me da igual. Creer esto es creer en los milagros, es creer la religión NASA, es comulgar con ruedas de molino y es un insulto a la inteligencia. Estos módulos de cine no tienen vergüenza, aunque da vergüenza ser humano y pertenecer a la misma especie de los sinvergüenzas que nos idiotizan con estas maquetas y con estos montajes cinematográficos. Y para el que tenga dudas sobre la realidad de estos cuentos, que hay muchos que aún lo dudan, solo tienen que mirar detenidamente las mismas fotografías reales que nos muestra la NASA, como todas las que yo he visto. Son fotos hechas bajo palabra de honor de los buzos comiconautas que dicen haberlas hecho. Y así podemos darnos cuenta que siempre hacían las fotos a los distintos Apolos en el mismo sitio y a la misma hora, como debe ser. Y para quien tenga más dudas, estas fotos con distintos Apolos también tienen la misma Tierra con las mismas nubes. Esto ya es el no va más. La magia de este cuento hace posible lo imposible. Más claro, solo es el agua. Pero aún así hay una horda de creyentes y una plaga de tragacuentos, todos lacayos de la mentira, que no paran de inculcar esta basura en las mentes desde muy niños. Maestros, profesores, y siguen defendiendo y repitiendo la mentira. Mucha gente que desgraciadamente les espera muy mal karma. Yo he trabajado con docenas de ingenieros y a casi todos les he propuesto analizar este tema de la energía cinética, de la potencia de los motores, el combustible gastado, etc. Pero yo les decía que si ellos me demostraban que sin apenas combustible y con esos ridículos motores pudieron realizar estas proezas, yo les daba las gracias por sacarme del error. Y además les demostraría mi agradecimiento regalándole un jamón de bellota. Pero nunca ninguno aceptó sentarse a discutir el tema, pues según ellos, yo solo era un loco cuando me ponía a hablar de estas cosas. Y para mí, ellos no eran locos. Ellos se sentían muy importantes, muy seguros, muy ricos y muy poderosos. Para mí, solo eran mis pobres y necios ingenieros. Y este vídeo, como el cuento, va a ser interminable, pues ahora voy a seguir hablando de cohetería, ya que hemos acabado con el viaje a Apolo. Y es que medio siglo después de esta tecnología, aún no se ha conseguido un cohete que pueda levantar 50 toneladas, y más llevarlas a una simple órbita alta. Si es que existen las órbitas, si es que funcionan en el vacío los cohetes. Pero según nos mienten, los más avanzados cohetes de ahora no pueden ni una centésima parte de lo que pudo el Saturno V hace medio siglo. Y de las velocidades ni hablar. Los rusos y los americanos están locos por conseguir cohetes que vuelen a 5 Mach, unos 6.000 kilómetros por hora. Los rusos aseguran ya tenerlos y los americanos están aún en fase de pruebas.
el Quinzal, el Samar, que curiosamente la denominación OTAN lo llama Satán al Samar. Y a esto lo llaman actualmente hipervelocidad, siendo muy importante el tema para la defensa de Rusia para evitar perder su soberanía ante el imperio. Pero recordemos que en el mismo cuento dicen que para salir de la Tierra hay que conseguir una velocidad de 40.000 kilómetros por hora y hoy no son capaces ni de conseguir 6.000 o 10.000. Cuando actualmente la velocidad quiere acercarse a los 10.000. La mentira de los viajes a Apolo fue tan grande que ya nadie puede ganarle, aunque también nos cuentan a diario nuevas y repetidas mentiras espaciales. Y ahora de propina, y para los que sois incapaces de ver un vídeo de más de 2 minutos, voy a seguir hablando sobre los tamaños, pues para mí el tamaño sí que importa. Nos dicen que la cápsula espacial tiene 3,17 metros de altura, pero si vemos a las personas junto a ella, más bien parecen 2,17. También nos dicen que la nave que alunizó, dicen que tiene 7 metros de altura sin las patas extendidas. Pero aquí, aun con las patas extendidas, no lo parece. En este cuento los tamaños y las cifras no importan, pero a mí sí que me importan. Y por eso voy a seguir hablando de las diminutas naves espaciales que son los trajes de buzo de los astronautas. Aunque solo son escafandras para piscina en realidad. En el cuento Apolo, sin embargo, los astronautas se quitan y se ponen los trajes de un modo muy fácil y muy sencillo. Y ellos solos, sin ayudantes. Pues en los viajes a Apolo, los astronautas se ponen y se quitan los trajes como si fuesen un smoking. ¿Cómo se quitaban y se ponían los trajes solo en el módulo lunar? Si es que no hay espacio ni para las mochilas ni para los trajes y menos para aparatos. ¿Cómo van a ponerse el traje con mochila estos inútiles actores de feria? En estos viajes se visten de buzo para darse unos paseos que a veces son muy largos, de varias horas, casi un día, y el resto del viaje van como de paisano, con ropas para estar cómodo. Pero ¿cómo se ponían y se quitaban los trajes sin ayuda, insisto? Con los pies en la tierra, e incluso sin gravedad, ponerse un traje espacial con mochila incluida requiere de varios ayudantes. En estos videitos vemos a los famosos buzoactores de la NASA Kelly y la Kelly, poniendo y poniéndose un traje espacial. Una vez puesto el traje espacial, la persona se convierte en un inútil. La Kelly nos lo muestra. Y el Kelly nos muestra la cantidad de preparativos, cables, tubos y complejidad para vestir a un actor buzonauta. Y como una vez con el traje tienen que ayudarnos a moverse, en realidad los trajes espaciales son una milonga, son una bicoca, pues una vez puestos ya puedes vivir en tu mundo. En la actualidad del cuento espacial, los trajes y mochilas son mucho más grandes. Con estos trajes no podrían entrar y salir de las naves Apolo. Pero en el cuento Apolo todo era muy eficaz y con una tecnología superior a la de medio siglo después. Estos trajes, junto con la mochila mágica, crean un ecosistema. Este artefacto nunca visto funcionar en la Tierra, es muy complicado y no hay más que verlo. Y todo cierra herméticamente para contener la presión y el aire. Vamos, es una maravilla. Todas las mochilas que muestran son diferentes. Todas fabrican aire que respiran dentro del traje, pero había multitud de modelos por lo que se ve. Pero no sé cómo, igual que en la cápsula también expulsa el CO2 exhalado. Pensando en cómo funciona todo en esta mochila, que puede proporcionar calor, frío, aire respirable, presión, expulsar el CO2 exhalado, todo eso dentro de un traje, intentando comprender cómo dentro del casco seleccionan el CO2 o el dióxido de carbono del oxígeno respirable para expulsarlo, estando ya mezclado con el aire respirable, casi he sufrido un ictus cerebral.
Ellos dicen que lo eliminan con un sistema de hidróxido de litio, pero digan lo que digan, nada de esto es posible sin la magia de la bruja piruja. Pues este artefacto, esta mochila, trabaja incansablemente durante muchísimas horas y a veces incluso días, solo con una pequeña batería. Esta mochila mágica tiene también, como he dicho, un sistema que trabaja regulando la presión. El aire dentro de un traje mantiene la presión del traje, muy necesaria para no morirse, pues si no, no serviría la sangre sin presión. Y aquí siempre me he preguntado, si un neumático está a 2 kilos de presión en la Tierra, donde hay 1 kilo de presión exterior, en realidad el neumático tiene 1 kilo de presión. Y está bien duro. Y el traje debería estar igual de duro o más, solo con 1 kilo de presión. Por lo que solo la magia puede conseguir que un traje neumático presurizado sea flexible. Pero en el cuento, el traje sí es flexible. Aun con la mínima presión necesaria para no morir, siempre próxima a 1 kilo, estando en el vacío, cualquier cosa con presión interna estará sin duda inflada y dura. Y aunque un balón solo tiene media atmósfera de presión, es completamente imposible doblarlo. Ni lo intentes. Pero estos trajes y su batería eterna y potente que alimentan esta mochila tan complicada, es muy potente para alimentar todos estos aparatos a la vez. Pero ella es tan laboriosa como todo en este cuento, y tan milagrosa. Hay que ser un mequetrefe para creerse que estos depósitos de cobre pueden contener presión y material suficiente para mantener con vida a una persona durante muchas horas o días. En la Tierra, los depósitos altamente presurizados son de acero y de paredes muy gruesas. Pero aquí, además, nos dicen que el traje protege de la radiación nuclear, la radiación del Sol y la radiación cósmica, partículas de alta energía, y protege también de los micrometeoritos, pues es un traje acorazado, además, flexible, acorazado. Cuando yo era bombero, nuestro equipo era más sencillo. Teníamos equipos de aire comprimido a 300 atmósferas de presión, en un grueso y pesado tanque, en una mochila, para poder respirar regulándolo manualmente. Esto es muy útil cuando se entra en los espacios confinados con gases mortales. Pero resulta que solo dura 25 minutos. Y eso es lo que se usa hoy en día en los bomberos. También teníamos ropa, chaquetón ignífugo, botas de seguridad, guantes de tela, pantalla facial, detectores y poco más. Tuve la desgracia de estar en la primera línea de una explosión e incendio de las mayores ocurridas mundialmente en una refinería, en donde hubo 5 muertos. Y una manzana de tanques y tuberías y centros de bombeo quedaron arrasados. Y allí, con las más avanzadas tecnologías y todos los medios contra incendios, no vi ningún traje mochila. Había que retirarse del calor. Allí recogí una bota quemada con piel en su calcetín. Allí éramos como los exterminadores en Chernobyl, refrigerando con agua las esferas de propano y butano, esperando que no explotasen mientras los tanques imparables ardían a su alrededor. Las explosiones de las arquetas y las tuberías hacían correr a los que allí estábamos. Creían que ya explotaban las esferas, pero yo les decía que si una esfera de gas licuado explotaba, daba igual que corriesen. Pero allí no vimos ni hubo tecnología espacial. Y es que estos trajes con mochilas tan maravillosos parece ser que solo funcionan en las piscinas y en el espacio. Pues no se vio ninguno de estos trajes mágicos tampoco en Chernobyl, ni en Fukushima. Allí los trajes eran de plomo y los relevos de 90 segundos, y aún así hubo numerosas víctimas directas por la radiación, y miles de ellas por cánceres a causa de la radiación recibida. En la realidad, la electrónica de los robots se funde con la radiación en estos accidentes. Y la temperatura también estropea
los circuitos eléctricos. Las altas temperaturas funden los circuitos y los materiales. Pues en la Tierra deben ser refrigerados sí o sí. Todos nuestros ordenadores deben tener refrigeración aun estando a temperatura ambiente. Si no, acabarían por fundirse. Pero en la tecnología espacial, los trajes, los satélites, las naves espaciales aguantan la radiación exterior. Los cinturones de Van Hall, la radiación solar, la radiación cósmica, y todo lo hacen pero sin plomo y sin refrigeración. Aguantan unas temperaturas extremas sin fundirse en la atmósfera y más allá. Por lo que en estos cuentos espaciales pueden sin problema llegar y mandar una nave al Sol. Pero si el traje espacial y mochila es imposible, la fantasía de los científicos sufrió una inflación del ego y se atrevieron a decir que hicieron naves espaciales motorizadas de mochila. Si eras capaz, te la ponías tú mismo y a volar por el espacio. Lógicamente, estas mochilas nave se agotaron rápidamente en todos los puntos de venta y por eso hoy ya no las usan. Esta animación es lo que las masas creen que pasó, pero ya muchos sabemos que solo fue un cuento que se prolonga en toda la mentira espacial. Es tan descarada la mentira espacial que solo la hipnosis y la idiotización pueden explicar el éxito que tiene entre las masas. Y es que las masas siempre están dispuestas a tragarse las mentiras, cuanto más gordas mejor. En fin, esto ha sido todo por hoy. Un mogollón de cifras y letras e imágenes para desmentir por enésima vez los viajes Apolo y toda la mentira espacial. Salud y saludos y energía cinética plana.